Muy buenos días, comunidad Tanto Placer. Bienvenidos a un programa más. El día de hoy es un día especial. Estamos en el segundo Congreso Nacional de Pacientes de Juntos contra el Cáncer y el tercero para las organizaciones civiles. Estamos el día de hoy en un estado maravilloso que es cálido, precioso y la gente maravillosa. Estamos justamente en Mérida. Entonces, es tan especial este programa que el día de hoy también tenemos como invitada a Alejandra. Bienvenida. Ale es psicooncóloga y neuropsicóloga. Vamos a platicar el día de hoy sobre el proceso de la memoria en pacientes que toman años. Pero antes de entrar en este detalle, me gustaría saber, Ale, cuéntanos cómo llegas a este tema. Pero, perdón, antes de esto se me olvidó, antes lo recuerdo, ella es presidenta y cofundadora de NILC. Son médicos e investigadores de lucha contra el cáncer y también participa o está trabajando en INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces tenemos una sede maravillosa, una invitada para que nos platique justamente de este tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanlo, estamos aquí pendientes y si no ya saben que después le damos lata a la doctora. ¿Vale? Ahora sí, Ale, platícanos un poquito de ti, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo fundas NILC? Cuéntame. Claro que sí, Lau. Les platico a todas. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá participando en el Congreso con ustedes. Y un poco la historia de cómo llego a este tema es, yo soy psicóloga y trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, en el servicio de tumores mamarios, empiezo a trabajar con las mujeres y de ahí veo que hay muchas necesidades en cuanto a calidad de vida. Obviamente, el tener un diagnóstico de cáncer y asociado a eso los tratamientos oncológicos y todos sus efectos secundarios. Generalmente como psicólogos nos concentramos en hablar de cómo me siento, me siento angustiado, ansioso, y luego vienen los efectos físicos. Pero con estos efectos físicos, algo que pasa mucho es que las personas pueden tener cambios, sobre todo cuando están en quimioterapia, cambios en su memoria, su atención, su concentración, y eso angustia a las personas. De ahí que empiezo a trabajar con esta parte y veo que hay un impacto de los tratamientos oncológicos en las funciones cognitivas, memoria, concentración, planificación, de pronto algo que es, no, ¿y qué me está pasando? Y la referencia es, esto solo me está pasando a mí, me estoy volviendo loca y no sé qué hacer, nadie me ha explicado de esto. Y bueno, a raíz de esto es que decido formarme como neuropsicóloga y empiezo a estudiar y evaluar mucho más a fondo qué pasa con los procesos cognitivos, cómo es que se reparan después de un tratamiento oncológico, si es que se reparan, en qué medida y cómo podemos ayudar para que esto sea más fácil. Entonces, así como en resumen, cómo es que empecé a trabajar todo este tema de cognición y en la misma línea, para mí lo que es muy, muy importante es calidad de vida. Creo que se hacen grandes esfuerzos en los tratamientos oncológicos, ¿no? Que la sobrevida aumente, pero mucho de lo que yo me enfoco es, una vez que logramos este objetivo, qué calidad queremos que tenga esa sobrevida. Y pues bueno, todo esto de la cognición impacta muchísimo en sentirme mejor, estar más segura y poder seguir con mi vida como antes. Claro, tener como esta confianza. Entonces tú comienzas a desarrollar, ¿cuál es tu hipótesis para poder comenzar este proyecto de investigación, ¿no? Estos procesos de memoria, esta cognición, ¿cuál era? Lo primero fue algo empírico, porque yo veía que los pacientes cambiaban. O sea, cambiaba su atención, su concentración, su memoria. Se sentían mucho menos seguros con sus funciones cognitivas. Y esto para mí fue un hecho que algo estaba cambiando y esto pasaba durante los tratamientos oncológicos. Algo muy importante a decir es que el cáncer, ¿no? El tumor, a reserva de que esté en cerebro, no afecta las funciones cognitivas, no es el tumor mortal. En sí lo que afecta son los tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, un caso de neurocirugía y terapias hormonales. Entonces eran diferentes momentos y lo primero fue decir, esto está sucediendo. ¿A qué se debe? Me documenté en el tema y después al hacer la formación como neuropsicóloga
pues vi que había toda una forma de medir esto, de forma objetiva, estandarizada, que hay evaluaciones neuropsicológicas, donde se evalúa cada una de las partes, y esto nos da pues una evaluación objetiva que es mucho más fácil medirlo, y a raíz de eso hicimos un estudio de investigación en donde evaluamos a los pacientes antes de los tratamientos oncológicos y a los 6 meses, el año, y posteriormente se cumplen 5 años después de los tratamientos. Y esto nos permite ver la curva de cómo recupera. Ok. ¿Qué resultados? Bueno, antes de que me platiques qué resultados viste, cuéntanos cómo el proceso de quimio afecta, ¿por qué la quimio afecta la memoria de la paciente? ¿Por qué la radio? ¿Qué proceso sucede, digo, a grandes rasgos y en una generalidad para nuestros pacientes de nuestra cabeza, para que la memoria no sea tan eficiente como antes? En el caso de radioterapia, impacta cuando es radioterapia a cráneo. Si es radioterapia, por ejemplo, a mama, es una terapia local, no tiene ningún impacto en la cognición. En el caso de quimioterapia, lo que hace la quimio, así muy a grandes rasgos, es como un barrido como de muchas células malas, ¿no? O sea, y la forma más fácil en la que yo lo veo es pues se cae el cabello, ¿no? Se afecta mi piel, pero luego el cabello crece otra vez. Entonces, es algo muy similar. Al hacer este barrido de células también afecta como la replicación neuronal a nivel, o sea, en el cerebro. Y esto impacta, o sea, es un proceso de deterioro cognitivo. La buena noticia es que una vez que pasa la quimioterapia y ya no hay más quimioterapias, esto se recupera y se puede restablecer. Okay. ¿Se recupera el 100%? Un gran tema que es una pregunta para todos. ¿Cuánto va a empeorar mi memoria? ¿Se va a recuperar? ¿Cómo y cuándo? O sea, ¿cuánto y cuándo? Y no tenemos respuestas que se puedan generalizar a esto. ¿Cuánto? Es algo que varía de paciente a paciente. Sabemos que hay efectos protectores para que esto no suceda, que son el tener, entre las personas que tienen mayor escolaridad, menor es el impacto cognitivo. Entonces, este es un tema y en los estudios que hicimos vimos las diferencias que se presentaban en grupos de edad. Trabajamos mucho con mujeres jóvenes y con mujeres arriba de 50 años y es diferente lo que se afecta y también algo que consideramos en las evaluaciones neuropsicológicas es que la demanda no es la misma. No nos demandan igual si somos una mujer joven, que tengo hijos chiquitos, que tengo que trabajar, así soy una mujer mayor y tal vez no tengo que trabajar, no tengo que ayudar a un niño chiquito a hacer la tarea, no tengo que organizar toda la dinámica de la casa. Son cosas que hacen la demanda. Okay. Entonces, dependiendo del tratamiento, dependiendo la persona, entonces se afecta. No hay como un estándar al igual que en los tratamientos médicos. No hay un estándar, depende de persona a persona. Y en cuanto a la recuperación, sabemos que una vez que se termina la quimio, empiezan a recuperar los procesos cognitivos, pero y siguen recuperando. O sea, a partir del año podemos decir recupera un buen porcentaje y de ahí continúan recuperando y hay estudios que se ven que hasta los 5 años hay recuperación, o sea... Claro, cuando hablamos de las quimios, hablamos de las quimios intravenosas, hablamos de las quimios tomadas. Sí, hablamos de las dos y también las terapias hormonales, es algo que impacta, o bueno, son antihormonales, que muchas veces las pacientes, el cáncer de mama, tienen que tomar tamoxifeno por 5 años después de terminaron sus tratamientos, y hay un deterioro cognitivo asociado al tamoxifeno. Okay. Y esto se explica igual por todo el mecanismo de acción del medicamento, tiene un impacto en el hormonal, y el hormonal a su vez tiene un impacto en las funciones cognitivas. Okay. También tiene que ver con las dosis, porque no es lo mismo que una paciente tome tamoxifeno o, no sé, 2 pastillas en la mañana, 3 en la tarde, 1 en la mañana. Sí, varía. No hay un estudio que lo mida como tal, lo que sí podemos decir es mucho más evidente cómo empeora la memoria, la atención
durante quimioterapia, que son tratamientos más agresivos que un tamoxifeno. Es mucho más sutil el cambio. También es algo, digamos que las personas jóvenes tienen más mecanismos para compensar el deterioro. Esto es algo que se ve diferente y de hecho es algo que se asocia con fatiga. No lo vemos, pero el cerebro está haciendo un gran trabajo para compensar y eso genera fatiga a los pacientes jóvenes. Claro, tenemos dos comentarios, pero antes de eso yo les quiero decir que el día de hoy vamos a platicar en la parte teórica, fisiológica, para saber qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de la paciente durante las quimios. Y en el siguiente Facebook Live, la doctora Alejandra nos va a acompañar de nuevo ahora para darnos ejercicios, esta parte práctica que les ayuda muchísimo a los pacientes para volver a como ejercitar esta parte de la memoria, ¿no? Entonces tenemos muy buenas noticias y denme oportunidad de leer. Sil Rivero nos dice saludos desde Argentina. Buenísimo, saludos. Marielena Millán nos dice, desde que he iniciado el tratamiento me he sentido más lenta y a veces siento que no me puedo concentrar. ¿Qué puedo hacer cuando me siento así? Bueno, esto así, tal cual como lo dijiste, sentirte más lenta, eso es la velocidad de procesamiento. Hicimos un estudio y tenemos un estudio corriendo en el Instituto Nacional de Cancerología y vimos que una de las cosas que más se afecta por la quimioterapia, sobre todo en pacientes menores de 40 años, es esto, velocidad de procesamiento. Hay una mejor forma que explicarlo, que es, me siento más lenta, me cuesta más trabajo como que arrancar mi mente para hacer una solución. Hay ejercicios específicos para velocidad de procesamiento que los vamos a ver en la próxima sesión que tendremos, pero otra cosa que les puedo decir en este momento y lo pueden empezar a poner en práctica es, muchas veces la memoria también es un tema de que yo quiero tener recuerdos inmediatos. ¿Qué comiste ayer? Y quiero tenerlo ahorita, recordarlo en el ya. Y como no lo tengo muy accesible, digo, no me acuerdo, mi memoria es mala. Y no necesariamente, a veces lo que necesito es más tiempo. Entonces, calma, paciencia, recapacita la pregunta, ¿qué es lo que quiero recordar? Tener algunas pistas y bien la idea. Entonces, mucho tiene que ver con paciencia. Efectivamente, estamos más lentos durante un proceso de quimioterapia. Claro, y sobre todo estamos acostumbrados al ritmo rápido, ¿no? Lo que sigue, un segundo es como muy valioso y no damos la pauta para tener paciencia en ningún sentido, ¿no? Inclusive para el tratamiento, que ya se acabe el tratamiento, que ya salga de esto, entonces hay que tener mucha paciencia. Nos comenta de nuevo Sil Rivero, estoy en la quimio 5 de 12 quimios. Yo aquí antes de entrar este comentario me da la pauta para preguntar, ¿cómo se presenta este deterioro de memoria? ¿Es en la primer quimio? ¿Es instantánea? ¿Pasa el tiempo? ¿Cuándo en el estudio que realizaste pudiste visualizar que es más evidente el deterioro de la memoria? Aquí todos los estudios que se han hecho en México y en otros países sobre el deterioro cognitivo se hacen antes de empezar los tratamientos oncológicos y una vez que se termina la quimioterapia. Hacer evaluaciones entre ciclos de quimioterapia, la verdad es que no hay un estudio que lo haga porque es complejo. Sí es complejo. Pero sí, en la parte más subjetiva, vemos que no hay un momento claro. Podríamos decir que la primera, segunda quimioterapia se empieza a ver el deterioro, lo empiezan a percibir las pacientes. Hay pacientes que es algo muy sutil, o sea, que no es algo tan evidente, que solo me siento un poco más lenta o me cuesta un poco más planificar, como aclarar mis ideas y encontrar solución a problemas que antes no eran complejos. Y hay casos en donde es mucho más evidente y no me acuerdo de las cosas. O sea, llegan y me dicen, Ale, no me acuerdo, me estoy volviendo loca. Algo que pasa mucho es una cosa que se llama anomia, que es cuando decimos tengo la palabra en la punta de la lengua. Y es algo muy frecuente, que tienen las palabras en la punta de la lengua y no pueden equivocar. Tiene que ver con eso, no es que no me sepa el nombre. Simplemente mi proceso está siendo complicado en el acceder a la información, es recuperar información. Ok, muy
Muy bien, y eso se dificulta y te digo, me imagino que en la parte de la evaluación durante la quimio estresaría un poco más a la paciente, ¿no? Sí, y también sería complejo evaluarlas en ese momento porque hay muchísimas cosas emocionales. De hecho, parte de un estudio que hicimos en colaboración con CIMA fue hacer una evaluación antes de los tratamientos, al diagnóstico y un mes después, cuando todavía no empezaban los tratamientos oncológicos, pero digamos que emocionalmente ya habían procesado un poco más de información. Y un mes después recuperaba. ¿Esto qué nos dice? También la memoria, la atención, la concentración, tiene que ver con las emociones. Yo siempre, si yo ahorita me pongo súper nerviosa, estoy muy, muy nerviosa, y Lau me hace preguntas sobre atención, es un tema que conozco, y lo tengo, lo sé, pero si estoy súper nerviosa, probablemente me puedo quedar en blanco y decir, no me acuerdo. Si me acaban de dar una noticia que le pasó a algún familiar mío, no voy a tener la capacidad de contestar algo de atención o de concentración. Entonces, es lo mismo, una persona que le acaban de decir que tiene un diagnóstico de cáncer, sería muy complicado pedirle hacer ejercicios de atención, concentración, memoria, cuando su mente está en otro lugar. Todas estas son cosas que hay que considerar. Ok. Sé que me estoy adelantando un poquito tal vez al otro programa, pero ¿hay alimentos que me pueden ayudar en este sentido? No hay un alimento en particular. ¿Qué les puedo decir? Un estilo de vida saludable. Comer bien es algo que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Si yo como muchísima azúcar, muchísimas grasas, me voy a sentir más cansada porque mi cuerpo está ocupado procesando todo eso. Entonces, o sea, cuando comemos muchísimo, nos sentimos con sueño después de una comida muy, muy vasta. Es eso lo que le pasa. La sangre está ocupada en nuestro cuerpo, la energía está ocupada en la digestión, no se puede ir al cerebro. Entonces, tener un estilo de vida saludable es algo bueno. Hacer ejercicio también nos ayuda mucho. Al final, cuando hacemos ejercicio, estamos activando nuestro sistema y estamos fomentando la circulación. La circulación llega al cerebro, ayuda a muchas salud. Buenísimo. Tenemos otras dos preguntas. Bueno, dos comentarios. Sil Rivero me dice, yo me siento lenta y cansada. Y Ana Luisa Martínez nos dice, yo también me siento lenta y cansada. ¿Podemos tener algo dentro de este proceso? Ya nos mencionabas que sí es parte de la cognición. ¿Hay algo que podemos hacer además de tener paciencia? Sentirnos más lentos tiene que ver con esto. Se llama velocidad de procesamiento y hay ejercicios particulares para, yo les digo, el cerebro veamos como un músculo que podemos ejercitar y hacemos ejercicios para que esté más fuerte. Así como cuando vamos al gimnasio, es igual. Entonces, hay ejercicios de velocidad de procesamiento. Ahora tenemos muchísimas aplicaciones que podemos descargar en el teléfono, en la computadora. También yo les voy a pasar unos links donde pueden descargar, o sea, nombres específicos de las aplicaciones y donde pueden descargar este tipo de ejercicios. No sé si quieres que vaya diciendo nombres o nos esperamos más a dar todo completo. Yo me gustaría como dejarlo todo para más completo, que de verdad me gustaría irme de lleno, pero no, chicos, tengámonos paciencia. Y agregaría que la parte del cansancio se explica por una cosa. El cerebro está haciendo un gran trabajo por restablecer estas neuronas. Se hizo un estudio, esto es más técnico, pero se hizo un estudio de resonancia magnética funcional en donde es literal ver cómo prende el cerebro para hacer procesos. Digamos que yo ahorita estoy haciendo memoria de algunas cosas que sé y mi cerebro usa ciertos circuitos. Cuando hay quimioterapia, estos circuitos que yo ya tengo construidos se afectan. Y entonces mi cerebro tiene que hacer un trabajo extra para crear nuevos circuitos. Eso me cansa, porque yo tengo que hacer algo nuevo, un circuito nuevo. Eso es lo que está haciendo su cerebro en este momento, seguramente, si están atravesando un tratamiento oncológico. Por eso es que se asocia con fatiga. Entonces, lo que recomiendo a grandes rasgos es, hay que disminuir la demanda. Estamos muy acostumbrados a tener muchos circuitos y procesos activos al mismo tiempo.
Si yo estoy aquí platicando de eso, pero estoy contestando un mensaje, pero estoy tomando notas, estoy pidiendo a mi cerebro que haga 3 cosas al mismo tiempo. Eso me cansa más. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, como decir, ok, yo nada más estoy aquí hablando, después contesto el teléfono, después me preocupo por qué voy a hacer de comer, después me preocupo por la tarea de mi hijo. Si quiero hacer todo al mismo tiempo, este es el momento para replantearlo y decir, me voy a concentrar en una cosa a la vez. Claro, aparte de las exigencias que tenemos esto estaba acostumbrada, tengo que hacer, y sobre todo, en esta parte del cerebro que trabaja, nosotros no lo vemos, o sea, si voy y hago ejercicio, corro o levanto pesas, digo, estoy cansada porque hice, ¿no? Sí. Y de repente al no tener la conciencia de que el cerebro está realizando todas estas actividades, entonces se pierde el plano y pareciera que no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Así de, pues no hice nada, nada más leí, o no hice nada, nada más estuve en el trabajo en la computadora, ¿no? Y me encanta este término de carga mental. No sé qué tan familiarizados estén con esto, pero... No, dinos qué es carga mental, por favor. Carga mental es una de las cosas que más nos cansa, nos preocupa y nos hace pasarla mal. La carga mental es, yo estoy aquí sentada, platicando con ustedes, hablando del tema de memoria, concentración y cómo afecta con lo oncológico. Pero puedo estar en mi cabeza pensando, híjole, al rato tengo que llegar al hotel y cambiar no sé qué, no mandé el correo que tenía que hacer, y qué tal que se atrasa, qué tal que ya nos pasamos en tiempo. Empiezo a pensar en todas las cosas que podrían pasar, e inevitablemente mi cabeza empieza a pensar soluciones. Todo eso me agota. Es como si yo lo estuviera haciendo, como si lo estuviera resolviendo de verdad. Piensen cuántas veces están resolviendo cosas que no han sucedido. Claro. Eso nos cansa y nos genera emociones, porque me genera estrés, me genera preocupación, y de pronto es decir, a ver, alto, aquí estoy, esto no ha sucedido, no lo tengo que pensar, no lo tengo que resolver. Claro. Y evitamos mucha carga mental. Claro. De aquí viene, no sé, la frase de no te preocupes, ocúpate, ¿no? Y de pronto descubrimos que hay muchas cosas de las que ni siquiera nos podemos ocupar porque no han sucedido. Claro. Tener presente eso cambia mucho la forma en la que vemos las cosas desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista emocional. Claro, estar en el aquí y en el ahora. Es algo que trabajamos mucho en los grupos de apoyo en Fundación CIMA. Nadia Bautista nos pregunta, ¿el estrés y ansiedad que vivimos las pacientes con cáncer complican los problemas de concentración? Completamente, completamente. Y de ahí la importancia de tener un apoyo integral. De pronto, muchas veces decimos, yo puedo sola, no importa si estoy ansiosa, no pasa nada, yo puedo con esto. Pero el estar ansioso, deprimido, preocupado, me empieza a afectar en la cognición y entonces no me siento tan seguro como antes, no me atrevo a decirlo y entonces me pongo un poco más ansioso. Es un círculo vicioso. Por eso que recibir apoyo y trabajar cada una de estas cosas nos ayuda. Claro. Tenemos un comentario de Yoli Usana de Morán. Dice, tengo 3 semanas que tuve mi mastectomía radical y ganglios. Tengo muchas molestias. Mi brazo y tórax lo siento muy rígido, muy poca movilidad. ¿Qué recomiendas? Realmente en mes y medio he vivido cirugías y me siento agotada. Ahí, sobre todo hablando de que acaban de tener una cirugía, completamente acercarte a algún terapeuta físico para trabajar el tema de rehabilitación. No tiene nada que ver con esto de lo cognitivo, pero cuando hay una cirugía donde quitan ganglios de la axila, hay riesgo también, incluso aunque sean pocos ganglios, puede haber riesgo del linfedema. Yo no soy experta en el tema, pero les puedo decir esto, es importante acudir a una valoración para revisar el tema de la movilidad, que tendría que empezarse a recuperar, y tener las medidas para prevenir el linfedema o tratarlo en caso de que ya se haya presentado.
Claro, si tienes alguna duda, Yoli, por favor, llama a la fundación, el 557490-9058, a la extensión 101. Nosotros te podemos orientar sobre el tema. Y otra cosa importante que de repente la gente pierde de vista, el hecho de haber tenido una cirugía implica que su cuerpo también se está recuperando. Al igual de todos que estos procesos que suceden en el cerebro, que se está tratando de restablecer, el cuerpo está gastando energía en que sanen. Entonces, de verdad, tengan paciencia. Probablemente ustedes están acostumbradas a cierto ritmo de vida, como decía la doctora, hay que bajar un poco este ritmo de vida y concéntrense y consiéntanse. Es tiempo de complacencias, dice la doctora Silvia Allende, entonces apapáchense, déjense consentir y sobre todo dense la oportunidad de recuperarse poco a poco, ¿vale? También ahí nada más agrego, Fundación Salvati se dedica principalmente a tratar el tema del linfedema, y tienen apoyo, tienen una red dentro de la República. Pueden llamar y pedir informes al 55 16 20 11. Y algo muy importante es no lo dejen pasar, porque entre más tiempo pasa, más complicado puede ser tratarlo. Claro, perfecto. Ana Luisa nos dice, después de las quimios, ¿el cerebro se restablece? Así es, recupera. Esto es un hecho. Me preguntan mucho, ¿voy a volver a estar como estaba antes? Y es no, o sea, no puedo asegurar que va a ser exactamente igual y que las cosas van a estar como si nada hubiera pasado, porque algo que yo digo mucho es, sí pasó. Claro. Es un hecho, sí pasó, pero recupera y recupera mucho. ¿Qué podemos hacer en este ínter? Lo primero es compensar, encontrar cómo hacer que no sea tan evidente la afección en memoria o en la atención. Y por otro lado es empujar a que esto se recupere con ejercicios. Y otra cosa importante que pueden empezar desde ya es la actividad. Tener actividad, continuar haciendo mis cosas, tratar de leer, porque muchas veces decimos, no hagas nada, no pasa nada. Eso no nos ayuda mucho. Claro, por supuesto. Esta parte que tú mencionas, en la parte cognitiva, en la parte física, inclusive en su parte espiritual, los pacientes sí sufren una transformación, ¿no? Entonces, exigirse el ser personas como eran antes del proceso del cáncer, como eran antes de las quimios, no. Recuerden que están pasando por un proceso que es muy complejo, todo su cuerpo está sufriendo cambios y definitivamente la experiencia va a hacer que ustedes modifiquen su conducta, incluso sus pensamientos, algunas veces sus valores, su físico, ¿no? Y parte de la vida es el cambio. Entonces, este cambio nos va a dar la pauta, adaptarnos a este cambio, nos va a dar la pauta para continuar con nuestra vida y aceptando, sobre todo, digo, es un proceso que aquí en resumen suena bastante sencillo, pero aquí en Fundación CIMA nosotros tenemos este apoyo psicológico para que ustedes puedan justamente pasar por estas etapas del duelo, porque efectivamente están perdiendo muchas situaciones, pero también no todo es malo, van a recuperar más cosas, probablemente su vida cambie de prioridades, entonces dense la oportunidad de verdad de ser pacientes con ustedes. Y agregaría mucho, en honor a la verdad, decir, quiero que mi vida sea como antes, o a veces dicen, es que me dicen que ya no soy la misma que era antes. Y yo digo, sí sucedió algo, y no fue cualquier cosa, y también como rescatar y cuidar la valentía que hay en atravesar todo esto, lo que es un diagnóstico, lo que son tratamientos, lo que son los efectos secundarios, y una persona que atraviesa todo eso tiene un gran crecimiento también, o sea, y desarrolla muchas estrategias a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel personal, descubre estrategias a nivel familiar y también descubre estrategias a nivel cognitivo. Y no sería válido decir, ya acabó este proceso, dejo todo esto de lado. Son cosas que aprenden, que son reales y que ahí están y que hoy y después de un proceso de un diagnóstico hay mucho aprendizaje que se lo merecen. Yo no pedir ser la misma que era antes después de esto, me parece que es no validar algo que sucede y que cambia la vida de las personas y darnos la oportunidad de construir sobre eso, construir desde un lugar con mucho crecimiento.
Justamente el día de ayer, voy a hacer un paréntesis, estaba con una paciente que vino justamente por parte de Fundación CIMA aquí al Congreso y ella nos comentaba, ¿no? Por ejemplo, a veces ella usaba guaraches, algo muy sencillo, usaba guaraches de sandalia y dice que se le partía la piel y a partir de las quimios ya no tiene ese problema, ¿no? O de repente alguna situación en la parte de su piel que tenía complicaciones antes, pasa la quimio y ya no los tienen, ¿no? Entonces, hay situaciones que a veces este proceso de verdad no solo saca cosas negativas, nada más hay que sentarse y ver qué hay de diferente, qué les regaló este proceso, porque todos los procesos, todas las experiencias de la vida traen enseñanzas, ¿no? Y descubrir qué hay de nuevo. Yo digo descubrir qué hay de nuevo es, oye, descubrí que hay una aplicación buenísima que me da recordatorios en el celular y yo no sabía y entonces me acuerdo y qué maravilla. Descubrí que soy buenísima para recordar cosas con claves, ¿no? Descubrí que tengo esta forma, esta técnica para aprenderme listas de palabras. Todo eso es súper valioso porque lo descubres y ya lo tienes a tu disposición de ese momento en adelante. Pero también descubrimos que hay personas que están dispuestas a ayudarnos, descubrimos paciencia en personas que nunca lo hubiéramos imaginado y luego descubrimos estas cosas, descubrimos que te crece el pelo chino como siempre lo habías querido y que la piel mejora y darse esta oportunidad es algo, me parece, que hace honor a la historia que han vivido. Claro. Tenemos un comentario de Diana Guillén. Hola, tuve 8 quimios, el 7 de octubre fue mi última quimio. He sentido punta de manos y pies adormecidos. En algunas ocasiones, ¿es normal? Es un efecto secundario de las quimioterapias. Lo más importante es comentarlo. Ver si esto empeora y comentarlo con el oncólogo. Yo soy psicooncóloga, neuropsicóloga, trabajo toda esta parte emocional, cognitiva, hago psicoeducación, tenemos talleres de temas de calidad de vida, sexualidad, oncología integrativa, pero el oncólogo es el experto, es algo esperado, pero también hasta cierta medida y cuando es demasiado y está afectando la calidad de vida, se puede dar un tratamiento para esto. Entonces, coméntaselo al oncólogo, si te da una respuesta de un tratamiento maravilloso, si continúas con dudas después de esto, en MILC tenemos programas de psicoeducación, la página es milc.org.mx o al teléfono 55 16 20 11. De verdad, lo que siempre yo digo es, siempre hay algo que podemos hacer. Y vamos muy de la línea con este nombre, tanto por hacer. Entonces, no se queden con una respuesta que no los deja satisfechos. Claro, ni con esta sensación de sentirse mal, ¿no? Acuérdense que su bienestar es importante. Así es. En todo este proceso, la verdad estamos súper emocionados de que estés con nosotros. Yo la parte práctica les recomiendo que no se la pierdan para nada. Es un tema que de repente pues no se habla, ¿no? Entramos a internet, vemos un montón de cosas, pero nadie nos platica del proceso. Por eso traemos especialistas de la talla de la psicóloga, de la psicooncóloga y bueno, muchos especialistas. Pero cabe aclarar siempre que lo que nosotros digamos de este lado es para orientarles a ustedes. Cualquier duda de su procedimiento, cualquier comentario, por favor siempre consúltenlo con su médico especialista. Recuerden que ustedes son únicas e irrepetibles y el médico va a ver solo por ustedes, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos información de este lado, es solo eso, información. Verifiquen todo con su médico especialista, ¿vale? Tenemos un comentario más. Ana Martínez nos dice, mi familiar cuidador, en este caso es mi esposo, le cuesta trabajo reaccionar, es decir, no sabe cómo reaccionar cuando me llegan a dar mis crisis de ansiedad y de decir que ya no puede más. Ay, espera. Ok, ajá. En primera, hay técnicas para sobrellevar esto y en segunda, ¿hay algún efecto negativo para el cuidador para cuando pasamos el tratamiento? Ay, sí, es una muy buena pregunta. Hay una cosa que se llama síndrome de cuidador primario. Busquen información sobre este. Decía en el comentario, él no sabe cómo reaccionar cuando yo tengo una crisis y me parece que
si no te dedicas a esto, o sea, si no eres un especialista en salud emocional, pocas personas saben cómo reaccionar. Yo siempre digo, no hay alguien que nazca sabiendo, cuando me da cáncer el paso A es uno, luego es este, luego B, luego C, luego D. No hay. Y nos saca de control, nos saca de nuestro equilibrio. Y creo que yo los invito a acercarse a cualquiera de las asociaciones. De verdad, hacemos psicoeducación, y psicoeducación es explicarle, traducir toda esta información teórica compleja acerca de la oncología, de los tratamientos, de los efectos secundarios, a un lenguaje súper sencillo y decirles qué sí pueden hacer, cómo puedo afrontar esto, qué puedo esperar, qué es normal y qué no es normal. Y si no es normal, entonces, ¿a quién me tengo que acercar? ¿Cómo le hago para seguir viviendo con esto? Y va muy de la mano me tengo que sentir bien, tener un diagnóstico de cáncer o que un familiar mío tenga un diagnóstico de cáncer, no significa que tengo que perder mi bienestar está ahí y justamente tenemos que buscar el bienestar a través de apoyo emocional, psicoeducación, buena comunicación con mi médico, estrategias de memoria, estrategias de relajación. Todo eso nos acerca al bienestar y nos tenemos que cuidar todos. Tenemos que cuidar a los pacientes, pero también tenemos que cuidar a los cuidadores, porque hace poquito leí un manual que me encantó de una fundación que no está en México, que se llama Ames para Amar, y me pareció súper lindo. Si voy a pedir permiso y si se los puedo compartir o les remito a dónde lo pueden descargar. Buenísimo. Muy lindo. Okay. Es importante porque también el paciente hay veces que no entiende que juntos están aprendiendo. Es un aprendizaje en conjunto, desde una perspectiva diferente cada uno, pero es un trabajo en equipo. Entonces, yo creo que les va a encantar el siguiente programa, de verdad, porque va a haber herramientas que son importantes para las pacientes, pero creo que también en general cualquiera las puede aplicar y les puede ayudar muchísimo a su vida. Entonces, no se lo pierdan. ¿Tienes algún comentario más? La verdad, a mí me encantaría seguir charlando, pero justamente estamos a punto del break de uno de los parte de las charlas. Entonces, parte del ruido no nos va a dejar continuar. ¿Tienes algo más que decirnos? Digo, yo sé que es mucho, pero algo que nos quieras decir, Ale. Lo que yo les diría es que nos manden sus preguntas a través de estas plataformas. Aprovechemos y mándenos todas sus preguntas, qué ejercicios quieren saber, cómo les gustaría que los presentemos, para que en la próxima sesión hagamos algo pensado, aterrizado para ustedes. Porque estos temas, yo siempre digo, al final, claro, a mí me pareció importante estudiar este tema, pero no fue porque se me ocurrió, esto surge de ver a las personas que están atravesando un momento complicado y es la razón por la que estamos aquí platicando de esto y por la que se hace esta plataforma y por la que hay un congreso el día de hoy. La razón y nuestro motivo son ustedes. Entonces, mi mensaje es, las queremos escuchar, los queremos escuchar. Díganos qué necesitan y lo vamos a preparar para ustedes. Muchísimas gracias, no, Ale. De nada. Comunidad, gracias por estar aquí con nosotros. No se pierdan el próximo capítulo. Yo les mando un gran abrazo, agradeciendo a Mérida, agradeciendo a todas las personas que nos apoyan en este momento y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos, bye. Gracias. Gracias a ti.